Regresamos a Argumentos y es el momento de leer sus preguntas, querida audiencia que nos han escrito y registrado, reportado sintonías de distintos estados de nuestro país. Para todos ustedes, gracias por seguirnos. Vamos a iniciar. Richard Daldao, buenas tardes, tremendo invitado. Pregunto, ¿qué hacer con el conde, Luis Eduardo y otros? ¿Será que ya hay conversaciones? Le hace pregunta a otros candidatos presidenciales como Luis Eduardo Martínez y el conde del Guácharo. Bueno, todo el mundo tiene derecho a lanzarse en eso. El conde, por cierto, es muy amigo mío y de cuando en cuando conversamos y yo le doy opiniones. Yo creo, bueno, hay que poner las candidaturas y que sea la gente la que decida por dónde van los tiros. Yo creo que eso es lo que va a pasar. En Venezuela la polarización la va a determinar el electorado. El electorado va a votar por quien tenga la posibilidad de impulsar un cambio democrático de gobierno. Como vimos en la gente no está dispuesta por ejemplo, a perder su voto. La gente va a polarizar o a repolarizar hacia el 28 de julio. Bien, seguimos con los comentarios de ustedes, amigos. Alejandro Galué nos dice, la oposición tiene el reto de proclamar un candidato único con proyecto país y de cambio que enamora al pueblo. Este es el elemento peligroso y que no deja dormir al gobierno. El gobierno necesita dividir y provocar abstención, lo que es el obstáculo grande a vencer. Le comenta esto. Sí, yo te decía a ti que quizás la abstención opositora es ya cosa del pasado. No tanto por la conciencia del liderazgo, porque el liderazgo a veces incluso da señales equívocas y va y viene y juega otra vez con la abstención y con otro. Pero en la gente, en el ciudadano común, hay la absoluta convicción de que solamente votando podemos salir de esto. Y además, la convicción retroactiva, vamos a utilizar el término, de que le permitimos en el 2018, por los errores y por llamar a la atención, bueno, estos 6 años más de desgracia. Y que sería el colmo de los colmos, que no tendría perdón de Dios, que nosotros permitiéramos que se prolongara esta situación de caos, esta situación de tragedia social que vive Venezuela, porque nos abstuviéramos. ¿Cómo quedaría para la historia de la oposición si no logran además unirse? Increíble. Si siguen las 20 bueno, candidaturas. No tendrían perdón de Dios, no tendrían perdón de Dios, sinceramente. Seguimos con más comentarios. Jerry Colmenares, tocayo de apellido. Lo indicado por el licenciado Jiménez sería lo correcto cuando el sentido común te dice, pero lamentablemente las intenciones es seguir en el poder indefinidamente, asegura este usuario, por razones que ya todos conocemos. El saqueo al país, no hay otro motivo, le comenta esto. Una cosa piensa el burro y otra que la raya, dicen en mi pueblo. Una cosa es que el gobierno tenga, además tienen el derecho de tratar de ganar las elecciones. Yo a eso no le veo nada de pecaminoso. Yo creo que el gobierno está en su legítimo derecho, por supuesto, tratar de ganarlas limpiamente. Ahí es donde viene el tema y la dificultad. Ahora, el gobierno tiene que estar preparado, y este es un consejo de nuevo, sin que me lo estén pidiendo, y que yo sé que va a caer en saco vacío, pero tienen que estar preparados para una transición en los mejores términos, porque en Venezuela, yo esto lo predicaré hasta el final. En Venezuela no hay otra salida, no la hay que no sea una gran negociación que dé garantías y seguridades a todos los actores políticos y un gran acuerdo de Estado que garantice la gobernabilidad futura en base a unos proyectos concretos sobre los temas más neurálgicos y los temas que más castigan la vida cotidiana del venezolano. Si nosotros logramos esas garantías para que gane quien gane, porque no es que yo le voy a dar garantía al chavismo, no, el chavismo puede ganar y tiene derecho a hacer, digamos, desde el punto de vista legítimo, todo el esfuerzo electoral por ganar. Nadie, Acción Democrática en el 48, antes que la tumbara, decía que iba a gobernar 100 años. Todo el mundo aquí que está en el poder, nadie quiere perder el poder, digamos, voluntariamente. Todo el mundo hace todo por tratar de sostenerlo. Repito, debe hacerlo todo democráticamente. Ahora, aquí hay que hacer un pacto que le dé garantías a todos. Porque incluso si el chavismo, cosa que yo descarto, si el chavismo lograra ganar con votos, yo creo que el chavismo debería, en estos 6 años nuevos, bueno, gobernar de una manera distinta. Es decir, propiciar un clima democrático. Yo creo que aquí se plantea ahora mismo, pero debiera ser parte de su propósito, una amnistía general, el regreso de la gente que se ha tenido que ir por razones políticas, recomponer, hacer una nueva Venezuela. Yo creo que si algo... Incluso me comentaba un analista que un gobierno incluso con otros factores de otros partidos pero que por pudieran supuesto, formar es lo parte que te del estoy diciendo. gabinete, Yo creo, del tren porque ministerial, el chavismo, posible? Yo sé que ellos Porque a veces escucho ellos discursos me de oyen y saben que lo que estoy diciendo es verdad, que lo ven pero como no lo van a lógico. tomar en cuenta. El proyecto chavista está agotado. Y está agotado porque lo que estamos viendo hoy en día en Venezuela es la negación de los postulados de Chávez. Chávez llegó al poder ¿por qué? Del humanismo, porque la igualdad. y animó a toda aquella masa de gente, de pobres que habían, poco a poco la caída de la Cuarta República había generado esa gran masa de pobreza y les prometió redención y prometió que iba a acabar, que iba a freír en aceite las cabezas de los corruptos y le prometió que iba a haber una democracia participativa y protagónica. Hoy en día lo que vemos es la negación de todo eso. Entonces el chavismo tiene que repensarse
como proyecto histórico. Para ellos no, mira, el error más grande, te repito, yo no soy ni consejero ni... El error más grande que ellos podrían cometer, con el que ellos juegan también, es el de querer quedarse en el poder por las malas. Es decir, de que siendo minoría, ellos busquen una manera de burlar la voluntad popular y de quedarse en el poder. Eso sería fatal para ellos. Eso sería un error imperdonable que les puede costar muy caro. Porque además, fíjate tú, Rosa, esto es una reflexión, no es una intriga, es una reflexión. En el chavismo hay un relevo. Ahí está Héctor Rodríguez, ahí está la Cava, sí, todas jóvenes figuras, incluso hasta Jorge Rodríguez. Ahora, ¿qué porvenir puede tener ese nuevo liderazgo? Por ejemplo, si ellos se perpetúan en el poder por las malas, como ellos mismos lo dicen. Nada, se morirán de viejos y ahí estará Nicolás Maduro, digamos, en el poder, porque eso es así. Los regímenes autoritarios, regímenes, digamos, dictatoriales, es una sola persona. Bueno, es Putin religiéndose 30 años, va a tener más tiempo que Stalin, pues. O es Fidel Castro muriéndose de viejo en el poder. Ahora, si eso es lo que quiere el chavismo, si eso es lo que quieren esos líderes democráticos jóvenes que han insurgido, que son caras nuevas del chavismo, bueno, que con su pan se lo coman, como dicen también en el pueblo. Bueno, y está la voluntad popular de la gente sí, que va a expresarse en ese proceso electoral. Claro. Pero ahora, ¿qué le dicen también desde la oposición a esos sectores del chavismo que sienten que un nuevo gobierno de oposición pues van a hacer cacería de brujas? Pues es que no hay ninguna manera. Eso lo comentan desde la dirigencia del gobierno a la gente. El que sueña aquí con eso, Rosa, que se vuelva a quedar dormido. Aquí no hay ninguna posibilidad, entre otras cosas, porque fíjate tú la demagogia y la mentira. Aquí hay candidatos y candidatas que dicen, yo no voy a cohabitar con el chavismo. Pero ¿cómo que no vas a cohabitar? Si suponte tú que nosotros logremos un triunfo en la presidencia de la República. Ahí es la dificultad. Ahí es donde necesitamos un estadista de la talla de Eduardo Fernández. A ese presidente le va a tocar una Asamblea Nacional en contra, una Fiscalía General de la República en contra, una Contraloría General. Eso es la realidad. Por eso que aquí no hay ninguna posibilidad de cazar a nadie como conejo, ni de pasar facturas, ni matar. Eso es, el que sueñe con eso, bueno, que se quede dormido otra vez. Esa es la realidad, esa es la realidad. Estoy diciendo alguna mentira, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo que no voy a tener que cohabitar? Claro que vas a tener que cohabitar y claro que vas a tener que negociar. Y como usted decía, el voto es emocional y muchas veces la gente come este tipo de frases. El chavismo, además de las garantías que debe tener toda fuerza en una democracia, que debe ser de respeto, de tolerancia, de aceptación de la diversidad, tiene su propio seguro de vida. Y si fuera poco, y vamos a decir casi que profanamente, pero como una realidad, además está un factor que debiera tener otro rol en Venezuela, el que le asigna la Constitución, pero que lamentablemente ha sido puesto por ellos mismos en el rol protagónico, que son las Fuerzas Armadas también. Cuando ellos hablan de un gobierno cívico-militar en la democracia, los gobiernos son cívicos y las Fuerzas Armadas tienen que cumplir el deber que le impone el 328 de la Constitución, todo lo que le diga yo. Pero bueno, eso también las Fuerzas Armadas, lamentablemente en Venezuela, precisamente por el desquicie institucional, pues juegan también un papel muy importante a la hora de la estabilidad, a la hora del orden, a la hora de la transición democrática venezolana. Las Fuerzas Armadas son un factor fundamentalísimo, digamos. Por eso es que cuando dicen, por ejemplo, cuando dicen, me voy a quedar por las malas, la única manera de quedarse aquí con las malas es hacer que las Fuerzas Armadas pasen a ejercer una dictadura en Venezuela. Es la única manera de quedarse por las malas que no sea respetando la soberanía popular y el voto de los venezolanos. Bueno, reflexiones y mensaje final ya para despedir este programa. Gracias, Rafael Simón Jiménez, por acompañarnos durante esta tarde. Gracias a ustedes también. Me entregaron un poquito tarde, pero yo voy a entregar a mi tiempo, a las 6 de la tarde. Nos despedimos a través de la señal de Globovisión.